Bien, buenos días a todos. Sean todos ustedes bienvenidos a este desayuno informativo organizado por Nueva Economía Forum con el patrocinio de Bankia y de Asisa, en el que vamos a tener la oportunidad de contar como ponente con el doctor Esteban Morcillo, rector de la Universidad de Valencia desde el año 2010, al que, como saben, todos los asistentes habituales a estos desayunos podrán formular sus preguntas una vez finalizada su intervención. Les recuerdo que el doctor Esteban Morcillo es catedrático de farmacología en la Facultad de Medicina de Valencia y cuenta con una extensísima aportación en el campo de la investigación médica, la docencia y la gestión universitaria. Así que, si les parece, y sin más preámbulos, cedo la palabra a la persona que presentará a nuestro conferenciante en la mañana de hoy. Él es don Manuel José López, presidente de la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas. Señora alcaldesa, señor conseller, señoras, señores, es para mí un gusto, yo diría también que un honor tener esta oportunidad de presentar a un amigo y colega como Esteban Morcillo, rector de la Universidad de Valencia, catedrático de farmacología de esta universidad. He pensado que para presentarle voy a usar una serie de capítulos y voy a empezar quizás por el menos correcto. Sería lo más habitual hablar del currículum académico o investigador, que luego haré. Pero cuando ayer estudiaba tranquilo la biografía de Esteban, lo que me llamó la atención era que tiene una clarísima vocación de servicio. Es un hombre que por donde ha pasado ha tenido puestos de dirección de distinta naturaleza, lo que indica que siempre ha estado, aparte de su atención universitaria, en la vida universitaria, académica del día a día, ha tenido siempre una gran visión hacia lo que es la dirección y el servicio desde la dirección. Ahora es rector de la Universidad de Valencia, pero tengo que decir que también es vicepresidente del Consejo de Universidades. Está presidido por el señor ministro, pero el vicepresidente es Esteban. Ha sido, antes de ser rector, ha sido vicerrector en los dos casos de investigación o política científica, según las variedades de la denominación, pero que es lo mismo, en dos universidades, en la de Alcalá de Henares y en la de Valencia. Y luego ha sido decano de la Facultad de Medicina, es decir, en todos los niveles. Él es catedrático de farmacología, pero ha sido presidente de la Sociedad Española de Farmacología. Es evidente que por donde ha pasado ha querido estar en puestos de servicio, en una sociedad que lo valora poco. Y ahora sí, después de esta presentación, vamos a ver un poco de su carrera académica. Es valenciano y valenciano universitario de toda la vida, estudia medicina aquí, hace el doctorado aquí y debe ser un hombre capaz porque en los dos saca premio extraordinario, tanto en la licenciatura como en el doctorado. Luego es un becario de estas becas que concede Estados Unidos, bien conocidas como becario Fulbright, y está en dos universidades norteamericanas. Está en la Johns Hopkins, que está muy de moda, Baltimore. Todos habremos visto esta mañana el telediario con los últimos incidentes raciales que ocurren allí. Y en la Universidad de Michigan. Luego ya después, ya siendo profesor permanente, va a una universidad de Glasgow, ¿no? Y además de esto, pues tengo que decir que tiene 200 publicaciones, en esto que se llaman citadas internacionalmente, pero me van a permitir que dé
una cifra que lo puede colocar un poco mejor en términos comparativos. Hace unos meses, pocos meses, en un periódico sale un análisis de la actividad investigadora de los rectores. Era un análisis pues, que tenía algunos defectos, pero bueno, ellos decían que para ser un rector con actividad investigadora había que tener un número un poco críptico, en el que se mide la relevancia de las publicaciones, que es el número H. Los que sean de aquí científicos los conocen más, los demás les resultará que no significa nada. En todo caso, la altura de un triángulo. Bueno, pues H. Pues decía, bueno, pues rectores con más de un H20 hay unos cuantos. Estos son los buenos investigadores. Esteban tiene un H de 31, tiene 3.000 citas. Ha sido editor de revistas europeas de difusión internacional, una del Sevier y otra de Academic Press, dos de las grandes editoras. Ha tenido proyectos de investigación en todos de todas las agencias, de todas las entidades financiadoras nacionales, teniendo en cuenta que su investigación es médica, farmacólogo. Él, si lo defino mal, que me corrija, pero creo que particularmente se dedica a la farmacología de enfermedades respiratorias crónicas y en donde es muy bien conocido. Ha tenido actividad de transferencia, por supuesto, no solo como actividad investigadora, ha tenido diversos proyectos de transferencia que le han merecido el premio del Consejo Social de la Universidad de Valencia a la mejor actividad de transferencia de investigación. Bueno, estamos viendo que tiene un currículum, una historia y, evidentemente, unas capacidades importantes. Pero me voy a permitir, por no insistir ya más en estos aspectos, insistir en el aspecto personal. Yo conozco a Esteban desde que fue elegido rector de Valencia. Yo ya era rector. Ahora tengo la inmensa suerte y oportunidad de que está en el Comité Permanente de la Conferencia de Rectores, donde por consiguiente tengo un contacto con él pues muy frecuente. Y tengo que decir, creo que vosotros le conocéis bien, pero tengo que decir que se caracteriza por varias cuestiones que quiero señalar. La primera, evidentemente, es que es un hombre muy afable, es un hombre reposado, es un hombre muy culto. Eso lleva la mejor herencia del humanismo médico. Lo representa muy bien Esteban en este sentido. Es un hombre muy culto. Es un hombre que comunica muy bien, luego lo vamos a ver. Es un buen comunicador y hace unos relatos muy coherentes y fluidos. Es un hombre que es muy cordial, tiene un trato, como ya he dicho antes, afable, rehúye la confrontación, pero desde luego no se le puede ocultar a nadie que tiene un fino espíritu analista, analiza muy bien y es muy ocurrente cuando tiene que discutir, siempre correcta y muy serenamente. Aunque tengo que decir que no conozco a su familia, pero lo intuyo muy familiar y lo intuyo un hombre muy de su casa. Yo creo sinceramente que aquí, hoy en Valencia, en este foro, en este desayuno, tenemos a una gran persona, tenemos a un gran universitario, tenemos a un gran médico e intelectual que yo creo, seguro, que nos va a hacer una visión interesante, coherente y estoy seguro que, como he dicho, amena y bien comunicada de la Universidad Española. Muchas gracias, Esteban.
molt excel·lent president de les Corts Valencianes, excel·lentíssima senyora alcaldessa de València, honorables conselleres i consellers del Govern de la Generalitat Valenciana, senyor presidente de la CRUE, senyor presidente de la Conferència de Rectors d'Universitats Públiques Valencianes i rector de la Universitat Miguel Hernández, rectors magnífics de les universitats valencianes, benvolguda i benvolguts amics, senyor president del Consell Social de la Universitat de València, autoritats governamentals, universitàries i acadèmiques, diputats, alcaldes i representants de les diverses forces polítiques, d'entitats cíviques i empresarials, col·legis professionals, sindicats i mitjans de comunicació, patrocinadors, senyores i senyors. Molt bon dia, moltes gràcies. Com no, les meues primeres paraules han de ser d'agraïment a Nueva Economia Fòrum i als seus patrocinadors per aquesta valuosa oportunitat que em permet traslladar a l'opinió pública des d'aquesta tribuna, sens dubte una de les més acreditades de la societat valenciana, el sentir, les inquietuds i reptes de la Universitat de València i, per extensió, de les universitats públiques valencianes. Quan estem a menys d'un mes d'unes eleccions autonòmiques i municipals molt importants per al nostre futur i des de la convicció de que el sistema universitari valencià i especialment les seues universitats públiques mereixen tota la consideració política que es deriva de la seva situació nuclear, al cor i en el context d'una societat i economia anomenades del coneixement, en les quals l'educació, més que mai, esdevé el projecte social més important. Gracias, señor presidente de la Conferencia de Rectores, por hacer un hueco en tu apretada agenda. Gracias, amigo Manuel, por tus palabras de presentación, palabras que sé que son de amistad, que sabes correspondida desde el respeto y el afecto. I gràcies de tot cor a totes i tots vostès per la seua, per la vostra presència en aquest fòrum. Gràcies. Per a comprendre la nostra universitat d'avui és necessari fer una brevíssima reflexió sobre els seus orígens. La universitat, com a tal institució, és una de les més antigues, de les institucions més antigues d'Europa. Baix medieval i renaixentista, ha mantingut la seva activitat de manera ininterrompuda al llarg dels darrers 8 segles. Aquest també és el cas de la nostra antiga universitat. La ciutat de València ha comptat, des de mitjans del segle XIII, amb estudis superiors, fins que els jurats de la ciutat, en plena esplendor del segle XV, erigiren la Universitat de València i publicaren les constitucions fundacionals, justament un dia com avui, un 30 d'abril, però al 1499. La Universitat de València es crea perquè, subratlla l'expressió, és sentida, volguda per la societat valenciana, com una necessitat que fins i tot s'expressa amb un cert orgull en dir textualment, cite, he vista la disposició grandíssima dels homes i jovens naturals de la dita ciutat que tenen esperits molt clars i hàbils i resoluts per oir de totes ciències. Això de resoluts és probablement el que avui en dia diríem emprenedors. Però la universitat és un organisme viu que s'adapta i evoluciona en paral·lel als canvis de la societat al servei de la qual està. En aquestes darreres dècades, així ho ha fet, des de la transició democràtica fins a l'actual crisi econòmica i social, i em permetran que recorde l'exposició Universitaris contra la dictadura recentment exhibida al nostre ben conegut edifici històric al carrer Universitat.
no puc deixar de fer una breu referència al sistema universitari públic valencià, conformat, en certa mesura, a partir de la matriu de la Universitat de València amb la creació, primer de la Universitat Politècnica i després la Universitat d'Alacant, les dues en la dècada dels 70, i més recentment la Universitat Jaume I i la Universitat Miguel Hernández en els anys 90. Sàpiguen vostès que en aquest sistema universitari públic valencià estudia prop del 90% de tot l'estudiantat universitari valencià, el que suposa vora 140.000 estudiants. I segons dades de l'Alt Consell Consultiu, les públiques generen aproximadament el 98% de tota la producció científica del conjunt de les universitats valencianes. És, a més, l'únic sistema universitari en el qual totes les seues universitats públiques han rebut del Ministeri d'Educació el reconeixement com a campus d'excel·lència internacional i, a més, compta amb 3 centres d'excel·lència Severo Ochoa, els 3 mixtes amb el Consejo Superior d'Investigacions Científiques, CSIC, reconeguts pel Ministeri d'Economia i Competitivitat, Mineco. Crec que pot dir-se, amb raó i fonament, i així ho acrediten els rànquings internacionals, que tenim un dels millors sistemes universitaris públics de l'Estat. Pero no hauríem de quedarnos así. En el marco de los profundos cambios sociales más recientes, se evidencia la necesidad y urgencia de un debate sobre qué modelo de universidad queremos para nuestra sociedad del siglo XXI. Han pasado más de 30 años desde la primera ley de reforma universitaria y la verdad es que se han producido pocos cambios realmente sustanciales desde aquel 1983. Por ello, es necesario un debate centrado en cómo ir transformando las universidades que ahora tenemos, objetivamente buenas, en mejores universidades. Este reto de la mejora de la calidad de nuestro sistema universitario se produce en un contexto complejo, caracterizado por incertidumbres, y no solo incertidumbres políticas, con una sociedad globalizada, intensiva en conocimiento y tecnologías, con cambios en los procesos industriales y de servicios y una tendencia a nuevos equilibrios geoestratégicos, dominio Asia-Pacífico, alejados de nuestra vieja Europa mediterránea y atlántica. Ahora estamos todavía inmersos en una crisis económica con profundas implicaciones sociales, con graves efectos sobre las personas y las instituciones, especialmente las públicas. Una crisis que ha hecho tambalear el modelo social europeo, ese orden post-westfaliano en el que hemos vivido en las últimas décadas, confiando en el paradigma de un crecimiento inteligente, sostenible e inclusivo. Hoy, nuestro modelo universitario, vigente desde la recuperación de la democracia, por cierto, bajo gobiernos de diferente signo político, se enfrenta también a una encrucijada y un debate que debería ser posible desde el respeto y desde la inteligencia de los retos y las metas que queremos para nuestro futuro compartido. Y para entenderlo bien, habrá que analizar no solo el informe más reciente, el del Comité de Expertos del ministro Wert, sino también otros muchos estudios acumulados en los últimos años desde entidades tan diversas como la misma universidad, el informe Bricall o el informe Tarrach, actual presidente de la Asociación Europea de Universidades, el del Banco Mundial o el de entidades y consultoras especializadas, y, por qué no, reflexiones ilustradas sobre la universidad como la del mismo Diderot. Y tendremos que plantear propuestas viables, y es ahí donde necesitamos alcanzar un consenso social, económico y político en torno a un modelo de universidad. Un consenso, por tanto, sobre titulaciones de grado y posgrado, sobre tasas y becas universitarias y sobre profesorado y personal universitarios. Pongo un ejemplo. Cuando el conocido decreto Wert
2012, dice textualmente en su preámbulo, cito, «Se fijan umbrales en los precios públicos para aproximar gradualmente su cuantía a los costes de prestación del servicio». Lo que se está diciendo es que se está optando por trasladar progresivamente los costes de las matrículas universitarias hacia las y los estudiantes y sus familias. Es una decisión política, pero también es un cambio de nuestro actual modelo, el denominado continental, el de Alemania, Francia y los países nórdicos. Este es un modelo de tasas muy bajas, asociado a una política intensiva de becas. Contrasta con el modelo del Reino Unido, de tasas altas, también intensivo en becas. Esta decisión política de caminar hacia el incremento de las tasas universitarias no ha ido, en nuestro caso, acompañado de una política intensiva en becas. De hecho, en el propio informe de expertos del Ministerio Wert se reconoce que nuestro porcentaje de becas sobre el PIB es de los más bajos de la Unión Europea y de la OCDE. España, 0,1% del PIB frente a 0,29, 0,3% OCDE, es decir, entre la mitad y tercera parte en becas universitarias. Con estas cifras, no duden que este tema continuará abierto. Otro ejemplo más reciente, el debate 3+2, como ha acabado siendo conocido coloquialmente. ¿Tiene sentido y oportunidad generar un debate mediático sobre la duración y la estructura de los estudios universitarios justo ahora, a menos de un año del fin de la legislatura? Cuando, y esto es muy relevante, se han generado diferencias muy importantes en las tasas universitarias entre comunidades autónomas, cuando está por resolver la formulación del nuevo acceso de los estudiantes al sistema universitario previsto en la LOMCE y cuando continúa vigente una tasa de reposición restrictiva del personal universitario. Un debate 3+2 que, además, se cierra por decreto cuando aún no ha concluido la evaluación y acreditación del sistema anterior de grados y sin ser concluyente la situación en otros países, ni disponer aún del análisis y seguimiento que periódicamente plantea la Comisión Europea. Acabaremos teniendo, simultáneamente, miles de estudiantes que aún están concluyendo las antiguas licenciaturas, decenas de miles de estudiantes cursando grados de 4 años y nuevos estudiantes que cursarán estudios de 3 o de 4 años para las mismas o muy parecidas titulaciones en función de la universidad y de la comunidad autónoma en la que estudia. Se ha esgrimido el argumento del ahorro para las familias, pero estamos en un contexto de precios altos de grados y de másteres, y especialmente en los másteres. No ha habido un debate abierto, sereno, con las universidades y también con la sociedad sobre lo que realmente nos debería importar: la calidad de los estudios impartidos y las necesidades planteadas por los empleadores y nuestro tejido productivo. Es decir, qué profesionales necesitamos, qué habilidades y competencias. ¿Tienen sentido estas políticas parciales que afectan a los estudios universitarios, a las personas y a su futuro profesional, a las familias y a la sociedad en su conjunto, sin un gran pacto de Estado por la educación? Por favor, no corramos el riesgo del descrédito de nuestros estudios universitarios. No es otra cosa lo que ha pedido la Asamblea de CRUE, la Asamblea de Conferencia de Rectores, recientemente celebrada. Y es también lo que hemos acordado con la Direcció General d'Universitats y nuestra consellera de Educación para mantener la coherencia de nuestro sistema universitario valenciano. Hablemos ahora de financiación. Lo primero, es muy cierto que padecemos como comunidad una situación crónica de infrafinanciación, inequívocamente cuantificada en los informes de expertos de les Corts Valencianes
y del Alt Consell Consultiu. Expertos entre los que se encontraban varios distinguidos profesionales de nuestras universidades. Una infrafinanciación autonómica que nos asfixia y cuya resolución también hemos reivindicado desde las universidades. Las universidades públicas valencianas, tras una larga y laboriosa negociación, pudimos cerrar en 2010 un acuerdo con la Generalitat de un plan plurianual de financiación, el PPF, para planificar nuestras actividades en un horizonte de varios años y con un compromiso de financiación por resultados docentes, investigadores y de transferencia. Esta, entre comillas, financiación por resultados fue pionera en el conjunto del Estado, como reconocía un documento ministerial sobre financiación del sistema universitario español elaborado poco después. Desafortunadamente, este plan de financiación no ha llegado a implantarse por la situación económica del país. Más aún, la financiación nominativa de las universidades públicas valencianas se ha visto gradualmente reducida hasta alcanzar niveles de 2006. Y a este importante recorte debe añadirse la deuda antigua, que equivale a un año entero de presupuesto, y la deuda reciente generada desde 2011. Esta situación implica tensiones extremas de tesorería y nos genera elevados costes financieros. Afortunadamente, se ha avanzado en la resolución de la deuda antigua y algo también en la deuda reciente, aunque quizá no lo que hubiera sido deseable según nuestras expectativas. Desde el reconocimiento al diálogo y al trabajo realizado por las consellerías de Educación y de Hisenda y los equipos económicos de las universidades, lo cierto es que estamos ante una situación muy delicada que nuestros presidents de Consells Socials conocen de primera mano por su competencia directa en la aprobación final de los presupuestos anuales de las universidades públicas. Es, por tanto, una firme reivindicación que, si se cumplen las expectativas de crecimiento económico, podamos volver al plan de financiación tal y como hubiera evolucionado desde 2010 como la mejor garantía para la suficiencia económica de un servicio público, las universidades, definido en la Constitución como fundamental. Sin duda, este será uno de los primeros retos a los que tendrá que hacer frente el próximo Gobierno valenciano, dada la vulnerabilidad de la institución universitaria ante estos graves problemas económicos. Un aspecto especialmente sensible de estos recortes es el relativo a las políticas de investigación, desarrollo e innovación, la I+D+I. Nuestra inversión en I+D en España está en el 1,24% del PIB, demasiado lejos del 2,03% de la Unión Europea 27 y del 2,77% de Estados Unidos. La Agenda de Lisboa pedía alcanzar el 3% del PIB. Es obvio que ese 1,24 está muy lejos de ese objetivo y, de hecho, nos hemos ido separando cada vez más en los últimos años. Además, dentro del Estado, nuestro territorio valenciano está en el 1,01%, la mitad de lo que invierte Madrid o el País Vasco. Déjenme trasladarles una reflexión. Nuestra economía representa el 1,8% del PIB mundial y ocupamos la posición 15ª en el mundo. Nuestra producción científica representa el 3,2% de la producción mundial y ocupamos el 10º puesto mundial. Es decir, nuestra producción de ciencia casi duplica en proporción a nuestro peso económico mundial. Y recuerden que casi las 2/3 partes de esa ciencia se produce en el sistema universitario. Nadie cuestiona que tenemos un recorrido de mejora para el impacto de nuestras publicaciones, pero no creo que se pueda sostener que no estamos siendo eficientes en producción científica, desde luego por encima de lo que nos corresponde como peso e inversión económica. Lo triste es que el impacto de estos recortes en la financiación de la investigación supone un retroceso en torno a una década. Perderemos puestos,
y será difícil recuperar posiciones. Estos recortes se han traducido en la fractura de líneas de investigación, en la emigración de personal investigador, de retorno dudoso, y en la pérdida de oportunidades que han aprovechado otros países, especialmente Alemania y Estados Unidos, que han incluso aumentado su inversión en I+D+I, dejándola fuera de la consolidación fiscal, precisamente como parte de una decidida política anticrisis. Por todas estas razones, es muy preocupante y duele escuchar declaraciones de la Secretaría de Estado cuestionando la sostenibilidad del sistema universitario público español. ¿Es que utilizamos recursos económicos desmesurados y, por tanto, insostenibles? Como señala nuestro presidente de la CRUE en un reciente artículo, estaremos alrededor de un 15% por debajo de la media en gasto en educación superior respecto a la OCDE. De hecho, el conjunto de la universidad española ha perdido en los últimos años entre 1.000 y 1.500 millones de euros de financiación. Pues bien, con estas restricciones económicas, la universidad está formando a más de 1,5 millones de estudiantes y ha realizado un importante esfuerzo de democratización del conocimiento y de incorporación de la mujer al ámbito público. El 55% de nuestros estudiantes son mujeres. La universidad no es una fábrica de parados. Al contrario, saben ustedes que a mayor y mejor nivel de formación universitaria corresponden mejores oportunidades de empleabilidad. No quiero soslayar al menos un breve comentario sobre los rankings universitarios, un tema frecuente en los medios. Prácticamente la totalidad de las universidades públicas españolas están entre las 1.000 primeras del mundo, según el ranking de Shanghái. Como en el mundo hay unas 20.000 universidades, esto supone que el conjunto de nuestro sistema público está en el top 5%. Otro dato, 12 universidades públicas están entre las 500 primeras del mundo. Y si hablamos de especialidades, encontraremos centros universitarios situados entre las 100 y 200 primeras. Y sepan ustedes que en ambos casos siempre hay universidades públicas valencianas. No es razonable, por tanto, el discurso de que las universidades españolas no están en los rankings internacionales, y esto a pesar de la evidente distancia en inversión económica. Y ahora, para ir acabando, permítanme una breve reflexión sobre el significado de la universidad pública desde la perspectiva de ciudad y territorio. Valencia, como ciudad, no sería la misma en su paisaje urbano y arquitectura civil, en su innovación y dinamismo social, en su cultura, sin sus universidades, la Universitat de Valencia y la Universitat Politécnica de Valencia. Y lo mismo puede decirse de Alacant, Castelló y Elx. Y este efecto hay que sentirlo también desde lo que llamamos ámbito metropolitano y territorial. La universidad se proyecta en el territorio para su desarrollo, riqueza y bienestar. La red de parques científicos de las universidades públicas valencianas, con una alta concentración de actividades vinculadas a nuevos sectores industriales como biotecnología, nanotecnologías o TIC, entre otros, está demostrando su capacidad competitiva. Así, por ejemplo, de acuerdo con el ranking sectorial de empresas, 4 biotecnológicas valencianas y 2 de las 10 españolas con mayor volumen de facturación están ubicadas en nuestro parc científic. La universidad hace posible iniciativas tan importantes para el futuro de la sociedad como el reciente foro de la Fundación Cañada Blanc, celebrado en ADIT, como ejemplo de cooperación sociedad-empresa-universidad para poner en común los retos de nuestra economía. La universidad produce redes de conocimiento, genera debate y pensamiento crítico, se convierte a sí misma en patrimonio, a la vez material e inmaterial, físico e intangible, de la sociedad que la envuelve, una sociedad que es más abierta, más dinámica, más plural, si cuenta con sus universidades. De estas relaciones creativas, que es verdad, no siempre sabemos trasladar a la sociedad como el valor añadido que tiene la universidad, surgen nuestros principales retos, con lo que finalizaré mi presentación ante ustedes. El primero es sin duda el más clásico, la formación de ciudadanos y de profesionales en un mundo global.
Las universidades públicas valencianas tienen firmados convenios de movilidad con centenares de universidades en más de 125 países repartidos en los 5 continentes. Una extensa y tupida red de relaciones en las que la universidad es también embajadora de nuestras instituciones y empresas. La Universitat de Valencia, mejor institución Erasmus de España en 2013, es la segunda universidad de Europa en recepción de estudiantes Erasmus, lo que, junto con la Universidad Politécnica, atrae cada curso académico a nuestra ciudad de Valencia a unos 3.500 estudiantes europeos, haciendo a nuestra ciudad más visible y atractiva a nivel internacional, lo que es también turismo y cultura. En nuestra universidad se puede estudiar lengua y cultura china en el Instituto Confucio, con más de 1.200 estudiantes matriculados y reconocido por Hanban como uno de los 20 mejores del mundo. Pero además de los estudios de grado y posgrado oficiales, dobles titulaciones internacionales, docencia en inglés, prácticas en empresas y movilidad internacional de nuestros estudiantes, las universidades imparten estudios propios, diplomas, certificados, másteres, gestionados, en nuestro caso, a través de la Fundación Universidad Empresa ADEIT, con más de 25 años de experiencia acreditada. Y también otros estudios no reglados, como la creciente oferta de cursos masivos online, los MOOCs, y los programas dirigidos por las universidades para las personas mayores, con propuestas como Now Grant, que alcanza los 2.500 estudiantes senior en sus diversas actividades, promoviendo los valores intergeneracionales y de formación a lo largo de la vida. Permitan que añada los proyectos de presencia territorial, como Unisocietat, en el que la colaboración de los ayuntamientos ha sido decisiva. La Universitat de Valencia mantiene convenios marco de colaboración con más de 80 ayuntamientos valencianos y está presente en todas las comarcas, con un campus universitario en Ontinyent y el Centro Internacional de Gandía, colaborando con entidades y asociaciones empresariales, cívicas i culturals. Aprofite aquest acte per expressar públicament el nostre reconeixement i agraïment institucionals per l'excel·lent acollida, implicació i confiança d'alcaldes i regidors. El segundo reto es producir conocimiento a través de la investigación científica y transferir resultados de investigación y tecnología al tejido productivo, generando innovación científica, innovación social y cultural, contribuyendo a la difusión de la ciencia y produciendo bienes culturales, desde la conservación del patrimonio hasta la creación cultural propia, a través de exposiciones, conferencias, fòrum de debats, claustre obert, conciertos del Orfeó y de la Orquesta Filarmónica de la Universitat. La Universitat es también líder por resultados en el medallero del deporte universitario europeo, impulsando estilos de vida saludable y dando apoyo al deporte adaptado. Bien, lo saben ustedes, la universidad no es solo dar clase y hacer exámenes. Es ciencia y cultura, es progreso y desarrollo, es formación superior, es movilidad social, importante ante la desigualdad creciente que padecemos, es ciudadanía crítica, lengua y patrimonio, genera innovación y está comprometida con el emprendimiento, es plural y abierta, genera riqueza y cohesión social. Y es también un referente social en valores, promoviendo políticas de igualdad efectiva de género, de solidaridad y cooperación al desarrollo y de atención a la discapacidad y diversidad funcional. Somos la universidad presencial con más alumnos, más de 1.000, con diversidad funcional y hemos recibido, entre otros reconocimientos, el Ability Award de Telefónica en 2012 como la mejor institución del sector público. Y para concluir me referiré a los retos de gestión y gobernanza. Necesitamos un marco de estabilidad normativa. Necesitamos suficiencia de recursos económicos. Por supuesto, con todas las garantías de eficacia y eficiencia,
con rendición de cuentas de los resultados que la sociedad pone a nuestra disposición. No duden que las universidades cumplen con las leyes del sector público, con la ley de contratos, con la transparencia, con la implementación de la contabilidad analítica. No sé si son ustedes conscientes de que tanto la aprobación anual de presupuestos como la liquidación de cuentas, la presentación de los informes de la Intervención General y de la Sindicatura de Cuentas no se realiza en órganos, digamos, internos de la universidad, sino en el Consell Social, un órgano formado mayoritariamente por representantes de la sociedad externos a la universidad. Lo diré con números. De las 26 personas que conforman el Consell Social de la Universitat de València, 6 son de la universitat y los otros 20 son externos. Creo que este Consell Social, aunque diferente del Board of Trustees de las universidades norteamericanas, no deja de ser una garantía para nuestra sociedad de la rendición de cuentas y transparencia, e incluso diré que desarrollan empatía y acaban compadeciéndose de nuestra tremenda burocracia, implicándose física y emocionalmente como representantes de la sociedad valenciana en el funcionamiento de la universitat. Aprofite també aquest acte per a donar-les gràcies públicament pel seu treball, compromís y generosidad. Déjenme, por favor, solo un minuto más para recordarles que fue en Valencia donde comenzó, por iniciativa de las universidades públicas valencianas, el estudio sobre su contribución social y económica. Este estudio, encargado a un prestigioso instituto, el Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas, IVIE, demuestra, con datos y cifras, que la presencia de universidades públicas genera riqueza, genera retorno fiscal y produce mayores cotas de bienestar social. La universidad pública no es un gasto, es una de las inversiones más rentables que existen para la societat. I ara sí que acabe ja. Al llarg de gairebé 30 minuts els he presentat reflexions i els principals reptes de la universitat pública en general i la Universitat de València en particular. No ens hem de confondre. El finançament és urgent, però el que és important és la necessitat de grans pactes d'Estat en favor de l'ensenyament públic i del sistema universitari públic. Si volem universitats de classe mundial, hem de tenir present que aquestes es caracteritzen per l'atracció d'estudiants amb talent, l'excel·lència de la investigació, la docència de qualitat i nivells de finançament suficient amb estructures autònomes de govern i llibertat acadèmica. El sistema universitari públic valencià es troba en condicions de comptar amb universitats d'aquest nivell, si disposa del suport institucional dels poders públics i de la suficiència de recursos, amb polítiques públiques que permeten el sosteniment del model social europeu. Autoritats, senyores i senyors, com es diu en valencià, feu bondat i feu costat. La universitat d'avui és el resultat de l'esforç de moltes persones al llarg de segles d'història, d'una decidida aposta de la societat i, a hores d'ara, de milers de professionals, docents i investigadors, tècnics i de serveis que treballen cada dia per continuar essent una universitat global, ancorada, arrelada al seu territori. És un patrimoni vostre, del conjunt de la societat, que no es pot malbaratar. Una universitat respectuosa amb un llegat que ha de protegir, amb una llengua i cultura que formen part dels valors d'una universitat nascuda de la ciutat i creada al servei de la societat valenciana i del seu futur. Eix és el nostre pacte, el que les universitats renovem a l'obertura de cada curs acadèmic, any rere any, amb la societat valenciana. Moltes gràcies.
Bien, gracias, rector Esteban Morcillo, por sus interesantes palabras. Tenemos no mucho tiempo, pero sí la oportunidad de formular y de trasladarle algunas de las preguntas que nos han hecho llegar los asistentes, los invitados a este desayuno informativo. Empezamos por tema de financiación. Le preguntan, ¿debería la universidad buscar otras fuentes de financiación, como sería una ley de mecenazgo, y de esta manera estar más en contacto la universidad con la sociedad civil? Creo que en mi exposición ha quedado claro que la universidad está en contacto con la sociedad civil. Pero la respuesta a la pregunta es afirmativa. Yo creo que hoy las universidades se encuentran trabajando, comprometidas, por un lado para obtener mecenazgo. Esto es cierto, mecenazgo y micromecenazgo. También para, a través de la transferencia de conocimiento, establecer comunicación pues, con el tejido productivo y, en consecuencia, existe toda esa capacidad. Pero, como se suele decir, también la sociedad, la administración pública, tiene que tener claro que, a pesar de ese estímulo, a pesar de ese compromiso de las universidades para esa actividad, es fundamental que las universidades dispongan de suficiencia financiera, y eso es administración pública. Más cuestiones. La Universidad de Valencia tiene un patrimonio con edificios de gran valor artístico y arquitectónico, como es el Colegio Mayor Luis Vives. Este colegio lleva cerrado 3 años. Le preguntan cuándo se va a reabrir. En los últimos 4 o 5 años ha habido una reducción importante en los presupuestos de la Universidad de Valencia, y una de las partidas presupuestarias que sin duda se han visto más afectadas ha sido la del capítulo de inversiones en infraestructuras. El Colegio Mayor Luis Vives es parte del patrimonio histórico de la universidad. Es una arquitectura del arquitecto Gerlich, art déco tardío, racionalista, por tanto es una joya de la universidad, una de las joyas de la universidad. No sé si, desde luego hoy, la universidad no tiene presupuesto, y la razón de su cierre es público y notorio, que se debió a algunas deficiencias estructurales que el edificio tenía. Además, déjenme decirles que el Colegio Mayor tiene también un cierto simbolismo para la universidad, porque el Colegio Mayor, aquellos de ustedes que hayan conocido pues, lo que ha supuesto los colegios mayores en las universidades más clásicas, saben que ha sido algo más allá que una residencia. No es nada más una residencia de estudiantes, es un centro de cultura, es un centro de exposiciones, es un centro que dinamiza la actividad cultural. No sé si una actividad planteada de colaboración pública-privada podría ser una posible solución, que yo estoy seguro que el Consejo de Gobierno de la Universidad de Valencia estudiará. Hoy no es posible por inversiones, pero lo que sí que puedo decir delante de todos ustedes es que la Universidad de Valencia tiene un compromiso para que el Colegio Mayor Luis Vives retorne a la función que históricamente ha tenido en el seno de la Universidad de Valencia. Enlazo con una cuestión que acaba de comentar, porque le preguntan si tiene la universidad la suficiente autonomía e infraestructura para afrontar la viabilidad de iniciativas de cooperación del sector privado. Una pregunta complicada. La Universidad de Valencia tiene una estructura formada por 3.800 profesores y 1.800 técnicos en personal de administración y servicios, y, por tanto, tiene estructuras. Tiene departamentos que se dedican prácticamente a establecer puentes de comunicación con el sector productivo de la sociedad. Tiene una oficina de transferencia de resultados de investigación que mueve en el entorno de 60 millones de euros anuales. Tiene el par científico como uno de los mejores instrumentos de relación con la sociedad. Y, finalmente, déjenme decir con un cierto orgullo que fuimos la universidad fundadora de una fundación Universidad Empresa, ADEIT, con más de 25 años de historia, que dinamiza la relación con la empresa, con el tejido productivo y con el conjunto de la sociedad representada en su Consejo Social. Por tanto, yo diría que sí, la universidad dispone de los mecanismos y de los recursos, y tiene además la voluntad política de establecer esa relación con sociedad, tejido productivo. En el plano más personal le preguntan, rector, ¿cuál ha sido el peor y el mejor momento que ha vivido en estos últimos 5 años?
Esa pregunta Sonrisas en la sala. es muy complicada. Bueno, supongo que en las universidades públicas el proceso de elecciones de rector tiene una doble vertiente. Por un lado, es un ejercicio de democracia interna de la universidad que las personas que hemos pasado a través de él lo recordaremos siempre como muy interesante, pero también es verdad que efectivamente pues, tiene también sus momentos de tensión. Yo creo que cualquier persona que sea rector de una universidad pública, que haya digamos, accedido a esta posición de rector a través de un proceso democrático y participativo, como es el que en este momento tenemos abierto, con un sufragio universal, yo creo que tiene una gran satisfacción personal, y es la satisfacción del servicio y de la responsabilidad. Y es una carga que se nota en los hombros. Entrando en el campo de la hipótesis, le preguntan cuál sería la primera medida que tomaría usted si algún día fuese ministro de Educación. Más sonrisas en la sala. Sí, entiendo las sonrisas perfectamente. Yo diría diálogo. Es quizá algo que hemos echado a faltar los rectores en esta legislatura que está a punto de concluir, que queda ya, como he dicho, menos de un año. Se pueden entender las razones que llevan a medidas urgentes, se puede entender la necesidad de la racionalización del gasto, se pueden entender muchas cosas, pero lo que supuso el Real Decreto del Ministerio, el 14/2012, el conocido como Decreto Wert, en el ámbito del cambio de la dedicación docente del profesorado, en el ámbito de las tasas universitarias, en el ámbito incluso de liquidación de presupuestos en las universidades, yo creo que hubiera podido ser planteado, probablemente con un resultado que en algunos aspectos hubiera habido un cierto grado de consenso, sin necesidad de recurrir a algo que ni siquiera pasó por ese órgano llamado Consejo de Universidades. Y no sé si ustedes recuerdan por los medios de comunicación que la situación de tensión llegó a un extremo que los rectores de las universidades españolas hicieron, entre comillas, un plante al ministro por discrepancias en la dificultad para poder dialogar. Por tanto, yo creo, y es además algo que aprovecho para decir que los rectores de las universidades públicas valencianas siempre hemos encontrado en la Consellería de Educación, en la Consellería de Hacienda y en general en el conjunto de las consellerías del Gobierno valenciano, es la vía de diálogo, poder sentarse, a veces con acuerdo, otras con desacuerdos, pero siempre tener la posibilidad de poder transmitir, trasladar, expresar los puntos de vista. En el caso, no sé si, espero que se me haya entendido bien, en el caso de la reforma planteada, de nuevo, por decreto, sin que exista, digamos, un grado de consenso suficiente, de lo que popularmente, ya sé que no es muy técnico decir el 3+2, yo creo que hemos podido hablar en la Consellería de Educación, con la consellera, con el director general, hemos podido los rectores transmitirle nuestra preocupación, transmitirle nuestro interés en que la cohesión del sistema valenciano se mantenga, y tengo que decir que hemos sido escuchados. Más cuestiones le piden su punto de vista de hasta cuánto y hasta dónde el contribuyente debe sufragar los estudios de un mal estudiante cuando éste alarga su tiempo de permanencia en la universidad. Pues es un debate muy interesante que desde el punto de vista técnico se traduce en lo que llamamos normas de permanencia. Las universidades aprueban una normativa sobre la permanencia de los universitarios, de los estudiantes universitarios. Esta normativa tiene que ser aprobada por el Consejo Social de la Universidad, no por el Consejo de Gobierno, es decir, por este órgano que he expresado antes que representa a la sociedad valenciana, y después tiene que ser ratificada en el Consejo de Universidades para cada una de las universidades cuando lo plantea. Yo creo que la reflexión es correcta, pero también es verdad que vivimos en una universidad pública democrática, participativa, con niveles de desagregación en su funcionamiento
que lo que pretenden es la proximidad de las personas. Lo que estoy intentando decir con este rodeo es que las asociaciones estudiantiles, los representantes de estudiantes en el claustro y en el Consejo de Gobierno, también opinan, y opinan además como afectados en primera línea. En este momento la situación es que los estudiantes pagan unas segundas, terceras y cuartas matrículas con un crecimiento progresivo de la tasa muy grande, probablemente excesivo. Y digo excesivo porque en las terceras y cuartas matrículas el precio prácticamente se equipara al 100% de los costes de los estudios. Y yo creo que hay que entender que el sistema universitario en su conjunto, con 1,5 millones de estudiantes, o 140.000, 150.000 en el caso de nuestra comunidad, es un sistema de estudiantes diverso. Aunque todos tengamos en la cabeza un perfil de estudiante, lo cierto es que cada vez el perfil de estudiante es más variado. Cada vez es más frecuente que el estudiante, por ejemplo, estudie y trabaje. No siempre se puede exigir el mismo nivel de rendimiento académico a diversas configuraciones de estudiantes. La ventaja de la gobernanza democrática es que permite el ajuste, es decir, que permite a través del debate abierto, de lo que podríamos llamar gobernanza abierta, que los estudiantes puedan establecer sus propuestas, que la academia, es decir, los académicos puedan establecer las suyas y que se llegue a un grado de consenso que se vota en Consejo de Gobierno, que se aprueba en Consejo Social y que se ratifica en el Consejo de Universidades. Es decir, tampoco tenemos diferencias abrumadoras entre las distintas universidades que conforman el sistema. ¿Alguna cuestión más? Nuestro compañero Chimo Batista de las provincias quiere saber si limitaría usted la contratación de profesores formados en la propia universidad para reducir la endogamia, como proponen algunos de los informes que ha citado en su intervención. Bueno, era una pregunta esperable. Como le gusta decir al presidente de la Conferencia de Rectores, las preguntas que se reciben sobre endogamia son preguntas viciadas. Si la pregunta lo que quiere expresar es si tenemos una movilidad de profesorado comparable al de otros sistemas, como por ejemplo el anglosajón, yo creo que la respuesta es no. Pero no es tan sencillo. ¿Por qué se da movilidad en algunos sistemas universitarios y por qué tenemos una movilidad mucho más reducida en nuestro sistema universitario? Pues yo creo que hay dos elementos a considerar. Por un lado, el marco normativo y por otro lado, la palabra incentivos. ¿Y qué incentivos tiene un profesor de Santiago de Compostela para venir a la Universidad de Valencia o lo contrario? En las universidades anglosajonas es muy frecuente considerar, por ejemplo, mejoras salariales, considerar, por ejemplo, preocuparse también del entorno familiar del profesor que es, entre comillas, contratado por esa universidad, oportunidades de empleo, oportunidades de su propio equipo de trabajo. Es decir, que este profesor que se mueve de una universidad a otra incorpore su equipo de trabajo. Esto se ve en las universidades y también se ve en el sistema sanitario. Las personas en investigación trabajan en equipos de investigación. ¿Qué sentido tiene que un profesor de Santiago de Compostela que está investigando en un determinado ámbito de sociales o de ciencias experimentales y permitan que use la expresión coloquial, aterrice en un departamento universitario donde no existe esa línea de investigación? Probablemente lo que lograremos es que se fracture y pierda su línea de investigación. Y desde luego sus condiciones laborales, por utilizar esa expresión, serán las mismas que las que tenía en su universidad de origen. ¿Por qué tendría que hacer ese esfuerzo personal y familiar por ese traslado? Y después, yo creo que también a veces se ponen en la cuenta de la universidad, se colocan en su haber elementos que proceden del marco normativo. Tenemos un marco normativo que define una carrera en la cual, si bien es cierto que se estimula
que en las etapas más precoces de la formación del profesorado al menos un periodo de tiempo lo pasen en otra universidad. Una vez que se empieza en el track, que se empieza en la carrera, pues la verdad, yo creo que hay que decirlo, la normativa, el marco, favorece la progresión dentro del mismo grupo de investigación y la progresión dentro de una carrera académica definida como escalones progresivos de mejora de esa calidad docente investigadora, pero in situ, en el sitio. Por tanto, yo creo que endogamia es una expresión poco afortunada, es una expresión viciada probablemente, son estas palabras gastadas que ya no acaban queriendo decir lo que quieren decir. Yo sí que diría que si queremos más movilidad, si queremos de verdad tener más movilidad entre universidades, habrá que reflexionar sobre el marco normativo y sobre los incentivos para la movilidad y esto que llamamos también atracción de talento. Y una última pregunta para cerrar. Uno de nuestros invitados, rector, le pregunta si cree usted que en estos años tan duros de crisis ha estado en peligro el modelo de la universidad pública tal y como lo conocemos hoy. Ha sido frecuente escuchar en las asambleas generales de la Conferencia de Rectores, donde universidades públicas y privadas. En la Conferencia de Rectores hay aproximadamente ahora 72 o 73 universidades, de las cuales 50, el grueso del sistema, son universidades públicas. Se ha debatido, porque evidentemente una de las funciones que tiene la Asamblea es poder debatir, y debatir muy abiertamente entre rectores sobre las percepciones que tenemos desde la riqueza que supone las distintas comunidades autónomas, porque también es verdad que cuando se habla de modelo hemos de decir que desde la transferencia de la responsabilidad de educación a las comunidades autónomas, uno de los grandes retos que tiene la Conferencia de Rectores de Universidades Españolas es intentar dar una cohesión supraautonómica al conjunto del sistema universitario, un debate que también debería estar encima de la mesa. No es que esté haciendo una digresión, pero yo creo que, por ejemplo, el elemento de la importantísima diferencia de tasas para estudiar la misma carrera, derecho, medicina, arquitectura, entre comunidades autónomas, creo que es algo que el Ministerio debería de reflexionar y debería intentar dar respuesta a esa necesidad de cohesión. No es que existan 17 modelos universitarios, pero casi, porque la financiación de las universidades está muy ligada al diálogo y al consenso con la administración pública de cada una de las autonomías. En consecuencia, los impactos han sido diferentes en diferentes comunidades autónomas y, por tanto, la financiación de la comunidad autónoma ha sido también un elemento decisivo. En ese debate que estaba comentando antes, que en el seno de la Asamblea se ha producido, en algunas ocasiones se ha expresado lo que podríamos denominar cambio encubierto de modelo. Si estamos imponiendo y llevamos ya 3 años consecutivos de tasa de reposición de efectivos, es decir, que no se ha podido dar respuesta a las legítimas expectativas de las personas y a la reposición de las plazas que se van amortizando y jubilando. Si tenemos una política de tasas que en principio no ha sido tampoco compartida, y he dicho que se generan grandes diferencias entre comunidades autónomas que son muy difíciles de explicar. Si por otra parte la política de becas universitarias ha sufrido también un cambio en su estructura, no ha habido, digamos, una continuidad, sino que la estructura ha cambiado. Y pondré solo un ejemplo muy breve. Tan lejos como hace pocos días, con el presidente de CRUE, estábamos discutiendo en el Ministerio el próximo decreto de becas que va a volver a salir, y los rectores de la Comisión Ejecutiva hicimos un intento por convencer al Ministerio de que no es razonable que se pida un 5,5 para obtener la beca de acceso a la universidad. Porque si los estudiantes que tienen recursos acceden a la universidad con un 5, los estudiantes que no tienen recursos y que tienen derecho legítimo a tener una beca
no se está aplicando el principio de igualdad de oportunidades al exigírsele algo más. Rompe un principio que veníamos teniendo en una continuidad. Tengo que decir que en este tema, tanto las universidades públicas como rectores de universidades privadas que nos acompañaban, expresamos unánimemente el mismo criterio. Es decir, el sistema de becas debería ser concorde con el principio de equidad y, en consecuencia, la misma nota debería ser exigida para el acceso con beca que sin beca. Este es un desencuentro que venimos manteniendo en los últimos años con el Ministerio, aparte del que se cambiase el sistema de becas universitarias a cuota variable en lugar del sistema anterior, que era una cantidad fija. Esto ha obligado a la comunidad autónoma y ha obligado a las universidades a implementar refuerzos de beca. Si ustedes van uniendo todos estos elementos, y otro elemento sería los temas de financiación, pues los temas de remanente de tesorería negativo, por ejemplo, a la hora de cerrar los presupuestos. Un tema que también, aprovecho la presencia del conseller de Hisenda para decir que vía diálogo, quizá en una presentación de 30 minutos no es posible descender algunos detalles, pero ayer en Consejo Social lo comentábamos que gracias al diálogo con la Consellería de Hacienda y de Educación y gracias a las enmiendas a la Ley de Presupuestos hemos conseguido salvar una situación. Todo este conjunto de medidas colocadas juntas sí da la impresión de que ha habido un cambio de modelo sin que nos hayamos podido sentar a discutir, cuando en el modelo continental europeo, tal y como he expresado, es un modelo de tasas bajas. En Alemania las tasas universitarias son muy bajas. Yo creo que vale la pena dialogar, sentarse, hablar de suficiencia económica, hablar de rendición de cuentas, exigir por parte de la sociedad resultados, pero yo también quiero pensar que el sistema universitario español, que es un sistema potente, no sé si ayer leyeron en un periódico a un distinguido presidente del Comité Europeo que se dedica a temas de rankings, que dijo textualmente que el sistema español es un buen sistema universitario. Lo podemos hacer mejor, hay que trabajar, pero yo quiero pensar que este periodo dará paso a más diálogo entre la conferencia de rectores, entre las personas que representamos a las universidades y las personas que tienen a nivel autonómico y a nivel estatal la responsabilidad de ese modelo, que a fin de cuentas es una responsabilidad hacia la sociedad. Bien, gracias, rector, por su presencia y por sus palabras. En este desayuno informativo cierra el acto, en nombre de los patrocinadores, José María Martínez Gómez, que tiene ya el turno de palabra, delegado corporativo de negocio de Bankia. Bien, el rector de la Universidad de Valencia, don Esteban Morcillo, valenciano, nos ha empezado diciendo que la educación es el proyecto social más importante. Ha empezado haciendo una breve reflexión sobre los orígenes de la universidad, como una de las más antiguas, para pasar a continuación a hablar de un necesario debate en el sentido de qué modelo de universidad queremos para el siglo XXI desde el respeto y la inteligencia. Nos ha hablado también de las propuestas viables y de la necesidad de consenso. Y ha puesto ejemplos muy concretos de la importancia precisamente del consenso, exigiendo o pidiendo un gran pacto de Estado por la educación. En cuanto a financiación, ha destacado las consecuencias de la infrafinanciación autonómica, muy especialmente, que nos asfixia y que se han reivindicado desde las universidades, y ha terminado hablando de un reto en el sentido de volver a garantizar la suficiencia económica de las universidades. En cuanto a innovación, ha denunciado también, de alguna forma, lo lejos del objetivo de lo que se debería de estar destinando en temas de I+D+I y la importancia de la misma, pero también que, a pesar de la distancia de la inversión económica, en los rankings el sistema público español está en el top del 5%. Ha hecho una aproximación desde la perspectiva de la ciudad y del territorio de la universidad y, por último, nos ha concluido básicamente con 3 grandes retos actuales del ámbito universitario y de la universidad. Bien, pues con esto, muchas gracias a todos por su asistencia y que tengan un buen día.